Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este curso intermedio, el segundo nivel, Los secretos de la Kabbalah. ¿Todos han tomado por lo menos el curso Ser y Vivir Libres? ¿Sí? En la última clase del curso Ser y Vivir Libres, hablamos de este concepto de ser rey o nada. ¿Sí? De alguna forma, de donde habíamos empezado en un principio del curso inicial, cuando hablábamos de la diferencia entre la persona que lo domina el cuerpo y el trabajo que implica tomar control y no ser esclavos del cuerpo y demás. Tal vez, como están las 3 clases entre medio, o es un total de 4 clases, a veces cuesta un poco de trabajo entender la gran diferencia que hay entre cómo planteamos al ser humano al principio del curso, en donde hablamos de este alma que bajó a un cuerpo y el cuerpo lo esclaviza y demás, que realmente es mucho más drástica la última foto que pintamos del ser humano en la última clase del curso inicial, pero que no se siente tan así porque uno ya fue tomando esas otras 3, 4 clases que te van mostrando el porqué de esta apreciación. Pero en realidad, si alguien fuera a escuchar la última clase de Ser y Vivir Libres sin el curso, te dice, este señor está loco. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente, si no sos rey, no sos nada? ¿Se acuerdan la diferencia entre, según la forma de pensar, uno escribía la palabra Melech, que es rey, y de la otra forma escribía la palabra Klum, nada? Es decir, de alguna forma, en cada aspecto de nuestra vida, vinimos a ser rey, y si no sos rey en ese aspecto, en realidad no hay nada entre medio. No hay demasiados grises. ¿Estás en control o no estás en control? Pasa que a veces sos rey en un determinado área de tu vida y no en otros. Y pasa que a veces mantener esa posición de rey no es tan fácil de sostener y a veces tenés alguna caída o demás. Pero no obstante, el sistema en el que estamos es un sistema casi binario, diría. No hay realmente grises. Esas excusas que oímos en la espiritualidad moderna, en donde te dicen, bueno, pero en realidad la vida pasa por los grises, no son los extremos. La vida no pasa ni por los grises ni por los negros. ¿Sí? Pasa por la iluminación. Eso es vida. Lo otro es en realidad nada. ¿Qué quiere decir nada? No está aportando realmente nada a tu vida. Tal vez lo que está aportando y el propósito que tienen los grises y los oscuros es hacerte despertar y darte deseo de la iluminación y de los días luminosos y de ser rey. Pero en definitiva, la verdadera vida pasa por estar en control y no ser controlados. También en el curso de iniciación en el Ser y Vivir Libres, hablamos de 4 mundos, de los mundos de emanación, creación, formación y acción. Y dijimos que si lo que sea que nosotros hacemos en este mundo físico, en este mundo de acción, no es el resultante de un proceso de una emanación, una creación, una formación y después la acción, seguramente esa acción que estamos haciendo no va a tener éxito. Los procesos exitosos en este mundo, desde lo más simple, desde tener hambre y procurarte alimento, a decidir crear una empresa, requieren de este proceso. Si el proceso está desordenado o si no se origina desde un verdadero deseo, desde una emanación consciente,
algo tan simple como conseguirte alimento, vas a salir frustrado. ¿Sí? ¿No nos pasa a veces que estás pensando que querés comer algo, te hiciste toda la ilusión, pero te olvidaste del proceso, te olvidaste de o que había que cocinarlo, o que había que generarlo, y de golpe eso que querías no está en la heladera, no está en el momento en el que vos lo querés, y de alguna forma, bueno, no es tan grave no tener éxito en haber conseguido ese alimento, y por ahí comes otra cosa que no te hace tan bien, o que no es exactamente lo que querías comer, y la consecuencia no es tan grave. Pero en realidad lo que acaba de ocurrir es lo mismo que ocurre cuando una persona genera una empresa y termina en bancarrota. Cuando conoce a alguien, se enamora, se casa y a los 3 meses se está divorciando. Lo que ocurrió, no importa cuál sea el aspecto de nuestra vida, es que no se respetó el proceso de la creación y por ende no creamos algo armonioso, algo que perdure en el tiempo. Por lo menos respecto a este universo físico, aparentemente el sistema o la metodología que se utilizó para crearlo fue lo suficientemente bueno que por lo menos daría ganas de copiarlo para ver si logramos, aunque más no sea, que aquello que generamos o creamos dure, tal vez no tanto como este universo, pero que dure, ¿sí? Que el matrimonio y la felicidad dure no una eternidad, pero 50 años, 60 años, 70, los que sea. Que la empresa que da ganancias, dé ganancias siempre. ¿Sí? El sol sale todos los días y nadie tiene que preocuparse de hacer que el sol salga. De la misma forma, si la conciencia mediante la cual la empresa fue creada incluía este proceso y tenía que proveerte sustento, tendría que darte sustento todos los días. ¿Sí? Si el proceso fue correcto y armonioso, no debería ser una preocupación. ¿Cuándo las cosas se convierten en una preocupación? Generalmente cuando desde nuestra inteligencia interna de nuestro alma, sabemos que en realidad no respetamos mucho las reglas, con lo cual no es tan seguro que la empresa dé lo que tiene que dar, no es tan seguro que el matrimonio dure lo que tiene que durar, o que cuando llegue a mi casa va a estar en la mesa la comida que quiero comer, porque no hice el trabajo, no procuré los pasos necesarios. También dijimos en la última clase, y que es algo que lo dejamos medio colgado y era la promesa para este curso, que el principal lugar en donde fallamos en el proceso de creación, en cualquier proceso, desde algo tan simple como lo que vas a comer hoy a encontrar pareja, casarte y ser feliz, el principal lugar en donde fallamos es en el mundo de formación. La idea es casi algo en lo que no estamos ni siquiera involucrados. Aparece sola, de golpe te viene una idea de hacer un cierto negocio, de cambiar de profesión. Ves a una persona que te gusta y inmediatamente aparece la idea, la emanación de que hay una atracción y de que estarías dispuesto o dispuesta a hacer algo para conocer a esa persona. Prácticamente, sobre la emanación casi no tenemos control, es algo que ocurre. Inmediatamente después, si la emanación que apareció en nuestro cerebro o en nuestro consciente es lo suficientemente interesante como para movilizar acción, lo primero que hago es que me pongo a pensar cómo consigo conocer a esa persona, cómo consigo entrar en este nuevo rubro, cómo hago para tener esta empresa. Eso es el proceso creativo que surge, que puede ser desde con quién hablo para que me presente a esa chica o a ese chico, o qué es lo que tengo que crear en mi vida para que eso se manifieste. Ahora, el proceso de formación, hacer que eso desde la idea
termine ocurriendo en lo físico. Todos lo vemos, sobre todo aquellos que alguna vez han tratado de hacer algún emprendimiento. Sobre todo si querés armar un proyecto empresarial o algo, tenés la idea y de la idea es automático que empezás a pensar todo lo que vas a crear y cómo lo vas a hacer y todo eso. Y al día siguiente te levantás y decís, bueno, hay que hacer que esto se forme, se ponga en marcha y empezás a ver una nube negra de todo el trabajo que hay que hacer, de toda la gente con la que vas a tener, de la que vas a tener que depender, ¿sí? Y te desinflás. Y la mayoría de la gente se queda en ese globo pinchado. Pero en realidad, si la idea original proviene del pensamiento original de la creación, si el mundo o este universo necesita ese producto que se te ocurrió, o los hijos que vas a tener con esa persona necesita que vayas y te presentes y la conozcas a esa persona, cual fuera que es el futuro que depende de esta acción de hoy, requiere de que vayas más allá de esa nube negra que se presenta cuando hay que poner en marcha las cosas. Lo que vamos a ver en este curso es fundamentalmente cómo funciona el proceso de formación. Dijimos en el curso inicial que uno de los principales errores que comete el ser humano es pensar que es sus emociones. La persona siente emociones ante un estímulo determinado externo. Dos personas amigas que se conocen de toda la vida, que crecieron en el mismo barrio, que tienen la misma programación cultural y demás, una reacciona de una forma a ese episodio y otra reacciona totalmente distinto. ¿Por qué? Porque sienten una emoción distinta cuando están enfrentados a una determinada situación. Y la emoción genera movimiento, ¿sí? El mundo de formación es previo al mundo de acción. En lo metafísico, el lugar en donde se manifiesta la emoción, o en donde se manifiesta el mundo de formación en el ser humano, es la emoción. Porque la emoción es lo que precede a cualquier movimiento. La principal emoción que motiva a la mayoría de las personas del mundo es deseo de recibir para sí mismo. ¿Sí? Egoísmo. Es una emoción. Más allá de que pareciera ser casi la única o la más predominante en el mundo en el que vivimos hoy, lo que hace mover la rueda es quiero. ¿Sí? Quiero para mí y para nadie más, y cuando pienso o cuando digo que es para los demás, en realidad es porque también me sirve a mí que los demás tengan. Y vivimos en un mundo donde el deseo de recibir para sí mismo y los accesorios que hay que sirven a justificar esa conciencia están en todas partes. Sin embargo, también dijimos que los procesos no son exitosos si no implican el propósito de la creación también. Uno no puede salir a querer que la empresa sea realmente exitosa y duradera en el tiempo si está orquestando un crimen. Lo que vamos a empezar a ver en este curso es el mismo sistema de los mundos de emanación, creación, formación y acción desde su ADN metafísico, por decirlo de alguna forma. Muchos han visto el logo de Kabbalah aplicada y muchas personas preguntan qué significa. ¿Alguien sabe qué es esta figura? Esta flor es conocida como la flor de la vida, la flor del árbol de la vida. Y la razón por la cual le llaman así es porque si ven adentro,
y en la forma en que uno rota esos redondelitos más chiquitos que están adentro, que son la estructura del árbol de la vida, que cuando decimos la estructura del árbol de la vida, y es lo que vamos a empezar a ver con más detalle a partir de hoy, están dispuestos de esa forma porque es una forma práctica de mostrar cómo viaja la energía a través de este sistema de transformadores, por decirlo de alguna forma. No es que tienen una ubicación como tal físicamente en algún plano. Ese arbolito que ven ahí adentro, como sea que uno lo gira dentro de esta figura, siempre aparece exacto en los puntos de intersección entre todos estos círculos. Esto es lo que veían en los pequeños puntitos y es lo que se conoce en Kabbalah como el árbol de la vida. Es interesante porque este concepto del árbol de la vida, que es algo central en el estudio de la Kabbalah, que es el nivel más profundo de estudio del Antiguo Testamento, de la Biblia, este concepto de Etz HaHaim, el árbol de la vida, no aparece en ningún lugar de la Torah. Por lo menos no escrito como tal. Hay muchos indicios en donde se menciona la palabra árbol y el Zohar nos dice, cuando está hablando en realidad a lo que se refiere es al árbol de la vida. Pero sí hay otro árbol que es famoso en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que es el famoso árbol del conocimiento del bien y el mal. Este árbol que es el que queremos aprender y una de las razones, tal vez esta primer clase les resulte un poco técnica, porque vamos a mencionar muchos nombres en hebreo, que son los nombres, los códigos, las llaves de acceso a la energía de cada una de estas esferas que en hebreo se llaman sefirot. Y mucha gente pregunta, ¿cuál es la necesidad? Si cada una de esas palabras tiene una traducción, ¿cuál es la necesidad de tener que aprender estos nombres tan difíciles y los niveles y demás? Y en realidad no es que hay verdaderamente una necesidad, pero en la forma en cómo nosotros en Kabbalah aplicada queremos enseñar Kabbalah, queremos que nuestros alumnos no sean Kabbalah aplicada dependientes. ¿Sí? Y la razón por la cual en muchos lugares que se enseña Kabbalah no se enseña el árbol de la vida como los kabalistas lo enseñan, es porque si conoces bien cómo funciona el árbol de la vida, podés leer textos cabalísticos directamente desde el Zohar, directamente desde el Ari, directamente desde los autores y no desde escuelas modernas de Kabbalah que te dan su opinión de qué es lo que quiere decir el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, si bien a lo mejor es un poco molesto tener que aprender todas estas palabras en hebreo y los nombres de los niveles y demás, esto te da una llave de acceso a que cuando tomes cualquier libro de Rav Ashlag, el Zohar, libros cabalísticos y aparezcan esos nombres, sepas de qué están hablando. De hecho, el Zohar, que es un libro muy difícil de entender, más allá de que es difícil de entenderlo incluso en su idioma original, el arameo, se han hecho intentos de hacer buenas traducciones, pero leer una traducción del Zohar lees algo que no sabes de qué están hablando. Y la razón por la cual es así es porque, según explica el mismo Zohar, el Zohar está escrito, todos saben lo que es el Zohar, ¿no? El Zohar es la principal fuente de conocimiento de la Kabbalah. ¿Sí? Escrita por primera vez, puesto en forma escrita en un libro hace 2000 años, pero es el conocimiento que Moisés recibió, o que incluso Abraham recibió hace 4200 años en forma oral. El Zohar está escrito en un lenguaje que se llama el lenguaje de las ramas. Raro, ¿no?
Y no es hasta la aparición del Ari, Rabbi Itzhak Luria, en el año 1500, que a través de sus libros, sus escritos, y un libro en particular que se llama Pri Etz HaChaim, el fruto del árbol de la vida, es que no conocemos exactamente lo que el Zohar dice. ¿Por qué? Porque si uno no conoce el árbol, no puede conocer las hojas, los frutos, las flores. Si a vos te encontrás una flor o una hoja tirada en la calle, de la única forma que podés reconocerla es si conocés de dónde proviene. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Hasta que uno no conoce del árbol de la vida, no tiene forma de conocer las ramas y las hojas y las frutas de ese árbol. ¿Sí? Primero hay que identificar el árbol. Ahora, ¿qué es este árbol de la vida? Este árbol de la vida es, en realidad, una cosa sumamente simple. Es un transformador de energía. ¿Todos están familiarizados con un transformador? ¿Sí? Tenés un aparato que funciona con un cierto voltaje, que no es lo mismo que una cierta potencia, con un cierto voltaje. Esta computadora funciona a 12 volts y yo la tengo enchufada a 220. ¿Cuántos kilovatios hora, es decir, cuánta cantidad de energía consume? No tiene nada que ver con el voltaje. ¿Sí? Tiene que ver con la demanda que uno le pone del otro lado. Sin embargo, si yo la enchufara directo a 220, se quema. El transformador lo que hace es que reduce el voltaje, pero no limita la cantidad de corriente disponible. Es decir, yo tengo mucho menos voltaje. Uno tiene una lamparita de 25 watts y una de 500, la puede poner al mismo voltaje y el consumo de energía es distinto, pero el voltaje es el mismo. ¿Para qué se baja el voltaje? Para que aparatos, instrumentos que no resisten un mayor voltaje puedan operar sin ser dañados. En realidad, el árbol de la vida es un sistema de transformadores que, si lo queremos llevar al ejemplo práctico de cómo utilizamos la energía eléctrica nosotros en el enchufe, la energía que llega a ese enchufe viene de una central de generación eléctrica que puede ser desde 1 megavatio hasta la que llega aquí acá, que viene de Endesa Costanera, que es una planta que genera 800.000 kilovatios hora. En cada hora de generación genera esa tremenda cantidad de energía. Eso es, respecto a nuestro enchufe de 220 de aquí, es como una especie de el dios de la energía. ¿Sí? Si creemos en esta idea de Dios o de una gran energía universal que mantiene el sistema operando y demás, esa planta nuclear o ese ciclo combinado que genera energía que provee a la ciudad de Buenos Aires es el dios de la energía. Ahora, sale de esa planta en cables a muy alto voltaje, porque cuanto más alto es el voltaje, más distancia de conducción hay. ¿Sí? O sea, más lejos llega. Sale con una línea en Argentina sale con una línea de 500.000 kilovatios de transmisión y después baja una de 220 y de 220 baja a 132 y de 132 baja a 13,2 y de ahí baja una línea de media y después baja a 380, que es la entrada de energía en todo el proceso. Hay distintos transformadores que reducen el voltaje. ¿Para qué reducen el voltaje? Para que mi licuadora no se queme cuando la enchufo. Si yo agarro mi licuadora y la enchufo a la planta nuclear, revienta. De alguna forma, nosotros, en este mundo, somos pequeñas licuadoras del sistema, o pequeños, ¿cómo se dice? Appliances,
electrodomésticos, ¿sí?, que requerimos energía para subsistir. Ahora, dependiendo de qué tan grande es nuestro deseo, de qué queremos hacer con la energía, tenemos acceso a energía ilimitada. Es decir, yo puedo enchufar una lámpara LED que consume 3 watts, o puedo enchufar, no sé, una cámara frigorífica que consume muchos kilovatios. El voltaje sigue siendo el mismo. Ese mundo de Atzilut, que hablamos, el mundo de la emanación, de donde proviene el todo, es en realidad esta planta de generación eléctrica. En realidad es un nivel más alto que es ese nivel de allá arriba, que se llama Keter. Y lo que hace es tomar energía de, si quieren llámenle Dios, la Pachamama, el sistema, el universo, como le quieran llamar, toma energía desde el plano netamente metafísico, en donde no hay ninguna limitación de caudal de energía, y lo trae a través de este sistema hasta nuestro mundo, que es este nivel de acá abajo, Malhut. ¿Cómo lo hace? Con un sistema de vasijas, ¿sí? Produce una especie de succión, por decirlo de alguna forma, operando de la siguiente manera. El primer nivel, el de allá arriba, que todavía en el lado derecho, en el lado izquierdo para ustedes de la pantalla, no tienen nombre todavía. Eso es la luz, Dios, el universo, como sea que le quieran llamar. Esa es la fuente de todo lo que existe en el universo. Es pura luz. Para que genere movilización y esa luz fluya hacia abajo, es necesario que la siguiente esfera por donde pasa esa energía tenga algún aspecto de recipiente. Entonces, el siguiente nivel, que se llama Jochma, tiene una 10ª parte de recipiente, pero es mayormente luz, ¿sí? El siguiente, que se llama Binah, es un 80% luz y un 20% vasija. Y así hasta llegar a nuestro mundo, donde no hay luz, donde hay solo vasija, y la luz que se manifiesta en este mundo es aquella que nosotros logramos bajar a este mundo como simple, con un pensamiento, con un proceso creativo, con un proceso de formación y con una acción coherente entre todos los procesos anteriores. En la mayoría de los casos, los fracasos en el mundo son producto de haber presentado una demanda de energía al sistema y de alguna forma haber prometido que íbamos a, no sé, a hacer una fábrica o a potenciar una máquina que iba a dar un cierto beneficio al mundo, y en realidad a mitad de camino colgamos los cables, ¿sí? Nos colgamos del sistema y empezamos a drenar la luz o esa energía a acciones que no son coherentes o que no demuestran el pensamiento original. Entonces, como te di una cantidad de energía para que la utilizaras en algo específico, que ni siquiera te pregunté y te dije yo para qué la vas a usar. Vos fuiste el que vino y pidió esta cantidad de energía para hacer tal cosa, que en palabras criollas se llama buenas intenciones. Ay, si yo tuviera y si pudiera, sí, haría tal cosa. Y después cuando vemos que se complica un poco, renunciamos o terminamos haciendo acciones distintas a lo que le dijimos al sistema que íbamos a hacer con esa energía que solicitamos. Y lo que sucede es que ante esa situación hace que la persona retroceda en su proceso de crecimiento espiritual, le cortan la luz, ¿sí? Lo único que pide el sistema como pago por la luz que presta es que sea utilizada para lo que dijiste que la ibas a utilizar. Si se acuerdan, en el curso inicial
dijimos que había solo dos entidades en el universo, la luz y la vasija. ¿Cuál era la esencia de la vasija? Recibir. ¿Qué quiere decir recibir? Si fuéramos a llevar eso a una emoción, ¿cuál es la esencia emocional de la vasija? Deseo. ¿Sí? La vasija lo único que manifiesta es deseo. Es decir, que a medida que la luz baja desde en el mundo en aquella sefirá de allá arriba que se llama Keter, Dios, la luz, como le quieran llamar, no existe deseo alguno. Por eso el primer lugar en donde se nos ocurre pensar en algo para nosotros o para el mundo, lo que sea, es en ese siguiente nivel que es Jochma, que después más tarde van a enterarse que corresponde al mundo de Atzilut, al mundo de emanación, porque hay un primer deseo. Y ese deseo, al estar en un lugar allá tan arriba, tan cercano a la luz, casi siempre es altruista. Siempre cuando todavía no tenés la plata, pensás que vas a hacer grandes cosas buenísimas para el universo y que vas a compartir con todo el mundo. A medida que ese dinero va dejando de ser metafísico y se va haciendo físico, empezás a sentir que ya no alcanza. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más grande el deseo. Y si la persona tiene su deseo enfocado al deseo de recibir para sí mismo, cuanto más cerca está de manifestarse eso en su vida, menos coherente va a ser con la idea original y mayor la chance de que el sistema te lo corte. Estas 10 esferas o este sistema de 10 transformadores también se divide, como lo ven en la estructura central, en 3 principales niveles. El nivel de arriba, que se conoce como Gimel Rishonot, que quiere decir las 3 de arriba, las 3 de la cabeza. Zeir Anpin, que son 6 que están en el centro, que son Hesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y Malhut. A su vez, si fuera simplemente un árbol de la vida, de alguna forma tendríamos que estar utilizando todos el mismo sistema y si bien el sistema es el mismo, digamos que cada uno de nosotros tiene, a diferencia de, ¿saben cómo funciona Internet? Cuando uno compra una línea de Internet que te dicen que tenés tanta capacidad de transferencia de datos, 30 megas, 20 megas, ¿sí? 30 megas, 20 megas es el tamaño del caño por donde pasa esa información. Si hay, y cuando uno lee las letras chiquititas, dice que es divisible por 1.500 personas. Es decir, la empresa va a vender hasta 1.500 usuarios en ese mismo caño. Eso quiere decir que a una cierta hora de la tarde, cuando vos llegaste del trabajo a las 6 de la tarde, las fotos de Facebook no se abren. ¿Por qué? Porque hay otras 1.500 personas que están usando el mismo caudal. Eso no es el caso con el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene un sistema, lo que se llama una línea dedicada. Cada ser humano, para el propósito y lo que vino a hacer a este mundo, tiene acceso directo a Dios, por decirlo de alguna forma, a la luz del universo. Ahora, adentro de cada sefirá hay otro árbol de la vida y adentro de cada uno de esas sefirot, dentro de otro árbol, hay otro árbol más. Y en todos los casos, Keter, la sefirá de arriba, la más elevada de todas en un árbol, es la misma que la de abajo del árbol siguiente, que la más baja del árbol siguiente. Y ese es el sistema mediante el cual todo se mantiene conectado. Si nosotros pudiéramos ver, como en la película Matrix, ¿sí?, la verdadera realidad detrás de este mundo físico, no es una pantalla verde con numeritos, no es una pantalla negra con numeritos verdes, es un montón de estos arbolitos formando todo lo que existe en el universo. Por cierto, a cada grupo de estas
10 sefirot juntos, se los conoce como parsufim. Un parsuf es un árbol completo y muchos de ellos, el plural en hebreo es parsufim. Respecto a los mundos de emanación, creación, formación y acción, los niveles que le corresponden son los siguientes. Después no se preocupen que estas láminas van a ir en un email junto con el audio de la clase de hoy. Volvemos atrás un segundo. Teníamos Keter, Jochma, Binah, arriba, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. El mundo de Atzilut es el que tiene solo 10% de vasija y es mayormente luz, que es lo que dijimos en el curso inicial, se conoce como el pensamiento de la creación. Sea que en el árbol de la vida más grande que hay, el que abarca a todo el universo, ese pensamiento es el pensamiento que el Creador tuvo cuando creó el universo, y en cada uno de los arbolitos más chiquitos respecto a nuestra vida, ese pensamiento es el que se me ocurre cuando digo tengo hambre, cuando se presenta una cierta necesidad y decido, o un cierto deseo, y decido qué voy a crear y qué voy a hacer para conseguir que eso se convierta en algo físico. El siguiente nivel, Binah, corresponde al mundo de creación. Y estos tres niveles, Keter, Jochma y Binah, son conocidos en Kabbalah como las tres sefirot intelectuales. Esas sefirot corresponden a distintos niveles de la intelectualidad humana. El siguiente nivel, Zeir Anpin, todas esas sefirot corresponden a las 6 emociones básicas o primarias que tiene el ser humano, las cuales no las vamos a describir hoy, porque es la clase de la semana que viene, pero cada una de ellas, y si tenemos en cuenta que desde lo intelectual o totalmente metafísico, por decirlo de alguna forma, hay un árbol de 7 sefirot, ¿sí? Hay 7 niveles desde lo que es metafísico a lo que empieza a cobrar fisicalidad. Por eso es que este mundo de lo concreto se rige generalmente por números 7. ¿Sí? Hay 7 días de la semana, 7 notas musicales, la luz pura. ¿Sí? Agarrás un rayo gamma del universo, lo haces que entre a través de las 7 capas de atmósfera que hay. No hay ni 8 ni 6, hay 7. 7 capas de atmósfera, y al entrar en este mundo genera distintas velocidades a la velocidad de la luz, y de golpe tenemos 7 colores. ¿Sí? Todo es en fractales de 7 cuando se trata de este mundo físico. Entonces, estos 7 niveles inferiores, que son las emociones y las acciones, tienen adentro de cada uno de ellos otros 7 niveles. ¿Alguno de ustedes ha seguido a través de Facebook la cuenta del Omer en Kabbalah Aplicada, en el Facebook de Kabbalah Aplicada? ¿Sí? Tenemos una persona. ¿Sabes entonces a qué me refiero con eso? Hay 49 emociones primarias que surgen de la combinación de estas 7 emociones y las 7 internas. Entonces, la mayoría de la gente piensa que es absolutamente único en su forma de sentir y en su... Todo termina cayendo en el mismo patrón de 49 emociones que provienen de 7 emociones primarias, que son las responsables de verificar si lo que pensás y lo que haces es lo mismo. El único propósito que tiene ese mundo de formación o la emoción en el ser humano, los cabalistas describen a Zeir Anpin como una especie de mensajero. ¿Sí? Es
Es una especie de ascensor que lleva y trae energía o testimonio entre lo físico y lo metafísico. Zeirampin es el nexo. ¿De dónde recoge información Zeirampin para avisarle a la empresa eléctrica que te corten la luz o que te den más energía? De tus acciones. ¿Sí? ¿Cómo la transmite? ¿Sí? ¿Cómo llega esa data a lo metafísico? A través de lo único que nosotros tenemos, que no es físico, pero mueve a la fisicalidad. Y eso es la emoción. Estímulo externo, idea, pensamiento, lo que sea, la emoción. ¿Es algo físico? No, pero se siente en el cuerpo. Y como se siente en el cuerpo, muchas personas creen que son sus emociones. ¿Sí? Cuando le preguntas a alguien quién sos, si es que no te empieza a decir qué hace, ¿sí? A qué se dedica, la mayoría de las personas contestan cuando le preguntas a alguien quién sos, te empiezan a contar soy abogado, soy esto, soy lo otro. Cuando ya la persona sale de eso y empieza a describirse a sí mismo, generalmente lo que describe es sus emociones frente a ciertas situaciones. ¿Sí? Soy una persona amable cuando hacía así, soy una persona sensible a tales y tales cosas, Y lo más importante que queremos sacar de todo este curso es entender que el ser humano tiene la capacidad de controlar sus emociones. ¿Sí? Que no existe tal cosa como, ay, estoy angustiado, hoy me siento así, te sentís como sea que te sentís, porque lo permitís. ¿Sí? Que hay influencias externas que te pueden llegar a hacer sentir de una cierta forma, es cierto, pero esas influencias externas son el desafío que tenés que superar. ¿Sí? Y no dejar que algo que ocurrió en este mundo físico determine el cómo te sentís. La gente se levanta a la mañana, tuvo un sueño feo, soñó que lo perseguían para matarlo y se despierta angustiado, o soñó que se moría un hijo, o que le pasaba algo terrible. Sí, se siente angustiado porque tiene todavía esta memoria, y generalmente la memoria es un tipo de pensamiento que inmediatamente genera un proceso creativo, emocional, y termina haciéndote actuar de una manera distinta ese día porque tuviste un sueño. Pero ese sueño no ocurrió. O sea, no es que no estás seguro. Sabes 100% que estabas dormido. No es nada, no ocurrió en el mundo físico. Sin embargo, le permitís a un sueño a que muchas veces te arruine un día. ¿Sí? Ahora, la última clase del curso de introducción, hablamos de desde dónde piensa la persona. ¿Sí? Si la persona piensa desde las vísceras, desde el hígado, termina siendo nada, y si la persona piensa desde la conciencia, por decirlo de alguna forma, es rey. ¿Podrá ser que no todos los pensamientos se originan allá en Atzilut, en el mundo de emanación? ¿Podrá ser posible que, no sé, el estómago piense? ¿Que los órganos genitales piensen? ¿Podrá ser posible que la espalda piense? Parece raro, ¿no?, pensar de esta forma, pero conocemos cómo es un día tuyo cuando te levantás contracturado del cuello. ¿Sí? Sabemos cómo es, cómo operás o cómo te sentís después de haber almorzado
o si son las 4 de la tarde y estás todavía con un café desde la mañana. Pareciera ser que todo nuestro cuerpo, si bien tal vez no es el órgano que piensa, genera pensamientos, o que las carencias o las necesidades del cuerpo genera pensamiento. ¿Alguna vez han visto a una persona referirse a sí mismo y tocarse la cabeza? Cuando una persona dice yo, ¿qué se toca? El pecho. ¿Por qué se toca el pecho? Porque para el 99% de las personas, ellos son lo que sienten. En el cuerpo humano, estas 3 sefirot intelectuales corresponden a el cerebro derecho, el cerebro izquierdo y la corteza de los que conecta los hemisferios. Zeir Anpin, que es el mundo emocional, el mundo de formación, es desde el pecho hacia abajo, incluyendo los muslos y los órganos genitales, y Malhut, el mundo de acción, son los pies. ¿Sí? Según lo que deseas, lo que querés, lo que sea, el cuerpo, los pies te llevan hacia ese lugar bueno, malo, lo que sea que decidió quién. ¿Una emanación y un pensamiento divino o la panza que te está pidiendo comer? ¿Sí? O un deseo sexual o un deseo de poder o de egoísmo o de, en realidad, una emoción. Vamos a descubrir en el proceso de este curso y de conocer más el árbol de la vida que los principales lugares de corrección, los principales lugares de trabajo son Gesed, Gvura, Tiferet, porque representan el balance entre el dar y el recibir. La sefirá de Gesed corresponde a la emoción del amor, a la emoción de dar, y es primera en orden, ¿sí? Como viaja la energía llega desde lo intelectual. La primer emoción que moviliza al ser humano siempre es el amor, siempre, incluso cuando es el amor al mal. Si no hay amor por aquello que querés hacer, ¿sí? En español no suena tanto, pero en inglés uno dice, I love it, ¿sí? Me amo tal cosa, y la persona puede amar ir de cacería y matar animales, ¿sí? Pero lo que te da el empuje para realmente querer hacer, persistir y llegar es que tenés que tener afecto por eso que querés. Lo físico hacia otra persona o lo que sea que te moviliza, ahí empieza el proceso. Ahí es a donde la acción empieza a ocurrir. Inmediatamente después de generalmente ese primer pensamiento altruista o emocional netamente que es el amor, viene el primer pensamiento egoísta que es ¿qué hay para mí en todo esto? Inmediatamente, sobre todo piénsenlo en las relaciones de pareja, inmediatamente es, o si le propones, o si se te ocurre una idea de un gran negocio, lo que sea, incluso que todavía no fuiste e hiciste nada físico, ya estás contando la plata, ¿sí? Y si no podés mentalmente contar la plata, decir, bueno, si en el momento que te das cuenta que no, tal vez no va a haber ningún beneficio, seguramente ese es otro lugar en donde se desinfla el globo. Ah, mira, es una gran idea, pero ¿qué me llevo yo? Y si pensás que podés ser absolutamente altruista y no llevarte nada a cambio, también es un lugar en donde las cosas se van a estancar. Porque no es real respecto a la conciencia de la vasija, que es deseo. El tema es que no sea deseo egoísta de recibir para uno mismo, sino deseo para hacer otras cosas con eso que recibas. Después vamos a ver más detalles de eso. Y en definitiva, Tiferet es el balance que hay entre estos dos. Si no se logra crear, después de la idea y de esa primer movilización intelectual, no se logra crear el balance entre lo que puedo dar y lo que voy a recibir, la luz ahí se queda.
La semana que viene, que vamos a ver qué emoción representa cada una de las sefirot, van a ver también lo que significa Tiferet. Es más que simplemente balance, pero es de la Tiferet, es de las sefirot la más fácil de reconocer, o con la que más afinidad el ser humano tiene. La que más atracción tiene, pero hasta que uno no logra ese balance, no consigue afinidad con ella. Esta ilustración aquí del foco a la vieja usanza es solo para mostrar que en la cantidad de restricción que uno le pone al deseo, cuando hablamos de positivo o negativo, nunca estamos hablando de malo o bueno en este caso, ¿sí? Estamos hablando de polos opuestos. El positivo da, el negativo recibe. La columna central, la resistencia, produce corriente, ¿sí? Si unís los dos polos directamente, tenés un cortocircuito. Sin embargo, si hay algo que balancee las dos energías, se genera luz. Cuanto más grueso es el filamento de un foco, más cantidad de luz genera. ¿Sí? Todos están al tanto de esto, ¿no? Ok. En la historia de Génesis, al principio, y mucho de lo que van a aprender en Kabbalah a medida que vayamos a cursos a las clases más avanzadas, mucho tiene que ver con esta famosa historia que pocas historias sufrieron tanta modificación en el tiempo y han sido, y la explicación actual que tenemos es tan corrupta respecto a lo que verdaderamente ocurrió en ese momento y la consecuencia que tiene. Pero nos dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, Dios le dice a este hombre que acaba de crear, le dice, mira, todo lo que veas a tu alrededor, todo, ¿sí? De todo podés comer, es todo para vos, menos del árbol que está en el centro del jardín, porque si llegás a comer de él, seguro morirás. Capítulo 2 de la Biblia. Quien sea que no entiende cabalísticamente qué es el significado de esta historia y lee el capítulo 3 y sigue creyendo en Dios, mis respetos. Tenés un padre que tiene un hijo recién nacido, que no conoce nada de nada, y tiene un tacho de gamesán de este tamaño. ¿Sí? ¿Se acuerdan del gamesán, no? ¿Existe todavía? Raid, lo que sea, veneno. ¿A dónde lo pone? ¿En la alacena más alta, en el lugar en donde el hijo no lo pueda alcanzar? No, lo va y lo pone en el centro del jardín al alcance de su hijo. Si realmente lo querés tanto y no querés y lo querés proteger, y vas a poner algo que le puede causar la muerte exactamente en el centro, en el lugar más llamativo y accesible del jardín. Y continúa diciéndonos la Biblia que la serpiente fue muy astuta y convenció a la mujer para que comiera del árbol. Este famoso árbol, ¿sí?, del que habla, y en este caso sí se menciona en la Biblia los detalles del árbol, es conocido como Etz Adat Tov Berra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo ese nombre es el nombre con el que aparece en la Biblia el nombre de este árbol. Y aparentemente es contrario al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si comes de él, seguro morirás. En el principio de las explicaciones del Zohar, del libro de Bereshit, del libro de Génesis, el Zohar comienza diciendo, en el principio solo existía una luz
blanca. Dice, pero cuando existió la necesidad de crear este universo, el creador generó la emanación de 10 esferas, ¿sí? De 10 sefirot. Y el Zohar se toma el trabajo, por las dudas si nadie le cree que son 10, las que hizo Dios, dice 10 y no 11. Sin embargo, en el mundo moderno de la espiritualidad, el 11 es un número maestro. ¿No han escuchado esto alguna vez? Ah, genial, es un 11. ¿Cuánto da? Suman los números. Da 11. Genial, es un número maestro. Es un número maestro, pero tiene un significado específico. En Kabbalah también aparece muchas veces el número 11, pero aparece únicamente en todo lo que tiene que ver con reparar desconexiones de luz. Para la persona que se enferma hay un nombre de 11 letras hebreas. Para cuando una persona hacía cierta determinada cosa que requería que tuviera que prender ciertos inciensos, se prendían 11 inciensos. Este número 11 aparece muchas veces también en la Biblia, pero siempre relativo a curar algo que está mal. ¿Tan malo era comer de este árbol? ¿Qué era el árbol? Más allá que, obviamente que no era un árbol de manzana, literalmente comer del árbol del conocimiento del bien y el mal era conectar, y por eso Dios no lo podía sacar y ponerlo en otro lugar, porque ese árbol del conocimiento del bien y el mal es parte del árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal son las 3 sefirot superiores antes de tiempo. Es decir, conectar con luz directa, conectar con la luz sin el proceso adecuado de transformadores. Es decir, obviar todos los transformadores y decir, mi licuadora aguanta 500.000 voltios. La quiero enchufar al sistema de interconectado nacional y no al transformador de 220 de mi casa. ¿Qué pasa? Revienta. Es decir, muere la licuadora. Específicamente, respecto a el propósito que estas 2 personas habían venido a hacer a este mundo, una cierta restricción, físicamente la acción que significó comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, es decir, conectar con luz directa antes del momento adecuado, fue tener relaciones sexuales antes de que llegara el día sábado. El hombre fue creado en el 6º día y parte de una cosa que ocurre con las sefirot, que lo vamos a estudiar más adelante, que es la relación que hay entre Zeir Anpin y Malhut, que uno es masculino y el otro es femenino. Hay una alineación de esas energías a partir de los viernes a la tarde, cuando baja el sol, y el Creador les había dicho, esperen, piensan que esta creación es genial, ya van a ver lo que es bueno de este mundo, pero tienen que esperar 6 horas. Pero la serpiente fue más astuta y hizo que Eva probara, y Eva le fue y le dijo a Adán, no, tengo algo que me acaba de mostrar la serpiente, y los dos probaron, y eso es el famoso pecado original. ¿Qué generó? ¿Qué quiere decir si comes de esto, del conocimiento, seguro vas a morir? Este árbol, que se conoce como Etz Adat, árbol del conocimiento o de la conciencia, Da'at también se utiliza para decir conciencia, generó la 11ª sefirá. Esa 11ª sefirá es un
puente o una especie de bloqueo, por decirlo de alguna forma, entre la luz de los mundos superiores y Gesed, que es la primer sefirá de la emoción. ¿Qué hace la sefirá de Da'at? Ese es el nombre que tiene. Si buscan imágenes del árbol de la vida, van a ver que en algunos casos las imágenes del árbol de la vida muestran una sefirá hecha en puntitos nada más, como si fuera una cuasi sefirá, que no es realmente una de las 10, pero está ahí y se llama Da'at. Esa sefirá es un nivel irreal, ficticio de conciencia que ante algo externo que ocurre en nuestras vidas nos hace pensar o nos hace cuestionar: ¿es bueno o es malo? No es la duda. Podés estar 100% seguro de que es malo. Y sin embargo, si es parte del sistema, en el árbol de la vida, donde solo hay bien, nada es malo. En la verdadera realidad que hay detrás de esta ilusión de este mundo físico, todo tiene un propósito perfecto. Y el propósito que tiene es extender la vida y propiciar la corrección de cada ser humano. Sin embargo, en el momento en el que cuestiono, ¿es bueno o es malo? Porque ¿cómo cuestiona el ser humano si es bueno o es malo? ¿Es cómodo o incómodo para el cuerpo? Ay, es incómodo, me hace sentir mal, me angustia, esto debe ser malo. ¿Sí? Entonces la torta de chocolate debe ser buena, porque cuando la comes te hace sentir bárbaro. ¿Sí? El cigarrillo, la cocaína, todo lo que te hace sentir bien debe ser buenísimo. ¿O no? ¿Cómo mide el ser humano es bueno o es malo? De una forma muy simple. ¿Le gusta al cuerpo o no? Y nosotros sabemos que el cuerpo es el tipo que nos esclaviza. ¿Y qué utiliza el cuerpo para esclavizarnos? La emoción. ¿Y de dónde se genera la emoción? ¿De qué pensamiento? No hoy en día, o la emoción no corregida, se genera de Da'at, de lo que yo decidí que es bueno o es malo respecto a la conciencia del cuerpo. Y por eso es que al final del curso inicial dijimos, si la persona piensa desde, no es literalmente lo visceral, pero es desde la emoción que se genera en cada lugar del cuerpo, la persona no es nada. ¿Por qué? Porque no es cierto que está esas grandes ideas que tiene, seguro van a fracasar. ¿Por qué? Porque no provienen del pensamiento original de la creación. La persona no está conectada. ¿Dónde empieza el ser humano a conectarse con el verdadero pensamiento de la creación? Todo es bueno. Todo es perfecto. No les pido que me crean todavía, pero lo que intenta hacer este curso en las próximas 3 semanas es mostrarnos qué área específica del árbol está generando qué emoción, qué sentimiento, y cómo apoderarnos de esa parte, de ese falso nosotros, y dejar que nuestro verdadero yo fluya a través de la emoción y de la acción, y reconectar a ese otro plano donde las ideas son divinas. ¿Sí? El famoso, los profetas, todo esto que oímos en las escrituras y demás, ¿qué quiere decir inspiración divina? Es pensar como Dios, no como el árbol del conocimiento. ¿Es bueno o es malo? Ay, duele, no duele, me gusta, no me gusta. La semana que viene, prepárense, vamos a empezar a distinguir cada una de estas emociones y van a ver, traten de traer el listado de las 10 situaciones que pensaron en el curso 1 de cosas que querían cambiar en sus vidas. Vamos a ver si hay relación entre el orden que le dieron y la sefirá a la que corresponde. Seguramente el bloqueo
que hace que eso siga siendo un problema que merece estar en la lista es que algo en cómo te relacionás a esa emoción está bloqueando la energía de la solución de ese problema. Gracias.